Valeria, necesito que firmes estos papeles. ¿Qué papeles son, Marcos? Es solo un trámite del banco, nada importante. Confía en mí. Esas palabras, confía en mí, fueron las que sellaron mi destino. Firmé sin leer, como lo había hecho tantas veces durante nuestros 12 años de matrimonio. Al día siguiente, desperté sola en la cama. Marcos se había ido, y con él todos los ahorros de nuestra vida juntos. $200,000 que habíamos acumulado durante años de trabajo y sacrificio. La cuenta bancaria estaba vacía. Los papeles que firmé le daban acceso total a nuestro dinero. Y yo me quedé sin nada, absolutamente nada en el bolsillo. Pero lo que Marcos no sabía, lo que jamás imaginó, es que aquella mujer ingenua y confiada que dejó en la ruina se convertiría en alguien que él nunca podría alcanzar. Y cuando años después apareció queriendo volver, ya era demasiado tarde. ¿Quieres saber cómo una mujer traicionada y arruinada logró reconstruirse desde cero hasta convertirse en millonaria? Entonces quédate hasta el final de esta historia, porque te prometo que cada segundo vale la pena. Pero antes, necesito pedirte algo importante. Este video necesita llegar a 100 comentarios para que podamos seguir trayendo historias inspiradoras como esta. Sé que parece mucho, pero si cada persona que está viendo esto deja, aunque sea un "me encantó", o comparte de qué país nos está viendo, lo lograremos juntos. Y por favor, suscríbete al canal y mira este video hasta el final. ¿Sabes por qué? Porque la plataforma favorece a quienes se suscriben y ven los videos completos, lo que significa que serás el primero en recibir notificaciones de nuestras nuevas historias. No te pierdas ni un solo contenido inspirador. Ahora sí, comencemos. Cuando descubrí que Marcos se había ido con todo nuestro dinero, mi primer impulso fue colapsar. Me senté en el piso de la sala durante horas, mirando las paredes vacías de nuestro apartamento rentado. No teníamos hijos, gracias a Dios. Pero eso no hacía la traición menos dolorosa. Marcos había sido mi primer amor, mi compañero desde la universidad. Construimos todo juntos, o eso creía yo. Trabajé turnos dobles como enfermera durante años para ayudar a pagar sus estudios de maestría. Viví en la austeridad mientras él invertía en su futuro. Pospuse mis propios sueños de estudiar administración porque había que ser práctica, y mi salario de enfermera era estable. Confiaba en él ciegamente. Era mi esposo, mi socio, mi mejor amigo. O eso pensaba. La nota que dejó era breve y devastadora. Valeria, encontré a alguien más. Alguien que entiende mis ambiciones. Necesito este dinero para empezar mi negocio con ella. Lo siento, pero ya no hay amor aquí. No intentes buscarme. Leí esa nota una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. ¿Cómo pude ser tan ciega? Las señales estaban ahí, las llegadas tarde, los viajes de negocios misteriosos, la distancia emocional. Pero yo, en mi ingenuidad, creí en la bondad de nuestro matrimonio. Creí que éramos un equipo. Fui al banco desesperada, rogando que hubiera algún error. Pero el gerente me mostró los papeles que yo misma había firmado. Todo era legal. Marcos había planeado meticulosamente su traición. Los abogados me dijeron que podría intentar demandarlo, pero sin recursos para pagar honorarios legales y sin evidencia de fraude técnico, mis posibilidades eran mínimas. Esa primera semana fue la más oscura de mi vida. No tenía dinero ni siquiera para pagar el alquiler del mes siguiente. Mis tarjetas de crédito estaban al límite porque Marcos las había usado para gastos necesarios antes de irse. Mi familia vivía en otro estado y tenían sus propios problemas económicos. Me sentía completamente sola, traicionada y destruida. Pero entonces, en medio de esa oscuridad absoluta, algo dentro de mí se encendió. No era esperanza todavía, era algo más primitivo, rabia. Rabia por haber sido tan tonta.
Rabia por haber confiado sin cuestionamientos, rabia por haber puesto su futuro antes que el mío. Y esa rabia, aunque no era la emoción más noble, se convirtió en el combustible que necesitaba para levantarme. Me forcé a pensar con claridad. Hice una lista de lo que tenía: mis habilidades como enfermera, mi licencia profesional, mi ética de trabajo y mi determinación de nunca volver a depender de nadie para mi seguridad financiera. También hice una lista de lo que necesitaba: ingresos inmediatos, un plan a largo plazo y educación financiera para nunca volver a ser víctima de mi propia ignorancia. Conseguí turnos extras en el hospital, trabajando 16 horas al día. Dormía en el cuarto de descanso del hospital algunas noches para ahorrar el costo del transporte. Vendí todo lo que tenía de valor: joyas, muebles, ropa de marca. Me mudé a un cuarto amueblado, diminuto en un barrio difícil. Cada centavo que ganaba lo dividía meticulosamente: 50% para gastos básicos, 30% para ahorros, 20% para educación. Empecé a leer vorazmente sobre finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Pasaba mis descansos en el hospital estudiando, tomando notas, aprendiendo. Descubrí que había un mundo entero de conocimiento financiero que nunca me habían enseñado. Aprendí sobre inversiones, bienes raíces, negocios paralelos y construcción de riqueza. Me di cuenta de cuán financieramente analfabeta había sido y me comprometí a cambiar eso. 6 meses después de que Marcos se fue, había ahorrado $5,000. No era mucho, pero era mío. Lo había ganado con mi propio esfuerzo. Y más importante, había aprendido a valorar cada peso, a hacerlo trabajar para mí. Fue entonces cuando vi una oportunidad. Una de mis compañeras enfermeras mencionó que estaba vendiendo su pequeño negocio de cuidado de personas mayores a domicilio porque se mudaba a otro estado. Era un servicio donde enfermeras independientes visitaban a ancianos en sus casas para ayudarles con medicamentos, cuidados básicos y compañía. Tenía 5 clientes regulares y generaba ingresos modestos pero constantes. Me pidió $8,000 por el negocio. Yo solo tenía 5,000. Pero algo me decía que esta era mi oportunidad. Negocié duramente. Le ofrecí mis $5,000 como pago inicial y el resto en pagos mensuales durante 6 meses. Después de mucha consideración, aceptó. De repente, ya no era solo una enfermera, era dueña de un negocio. Los primeros meses fueron brutales. Trabajaba mis turnos en el hospital durante el día y atendía a mis clientes privados por las tardes y fines de semana. Dormía 4 o 5 horas por noche, pero cada pago que recibía de mis clientes privados era una pequeña victoria. No solo estaba pagando la deuda del negocio, también estaba aprendiendo cómo administrar, hacer marketing y crecer una empresa. Comencé a expandirme lentamente. Contraté a 2 enfermeras más y les pagué porcentajes justos de los servicios que proveían. Implementé un sistema de referencias donde clientes satisfechos recibían descuentos por recomendar nuevos clientes. Mejoré la calidad del servicio, siendo más atenta, más profesional, más confiable que la competencia. El negocio comenzó a crecer orgánicamente. Las familias de personas mayores nos amaban porque proporcionábamos cuidado genuino y confiable. En un año tenía 15 clientes regulares y 5 enfermeras trabajando para mí. Los ingresos me permitieron finalmente dejar mis turnos extras en el hospital y concentrarme completamente en hacer crecer mi empresa. Pero yo no me detuve ahí. Había aprendido sobre la importancia de diversificar ingresos. Usé mis ganancias para hacer mi primera inversión en bienes raíces. Una pequeña casa en un vecindario en desarrollo que compré en remate bancario. La renové con la ayuda de tutoriales de YouTube y mi propio trabajo manual durante los fines de semana.
Luego la renté, generando un flujo de ingresos pasivo adicional. Ese éxito me dio confianza para hacer más. Compré una segunda propiedad 6 meses después, luego una tercera. Cada propiedad generaba ingresos que reinvertía en más propiedades o en expandir mi negocio de cuidado. Mientras tanto, mi empresa de cuidados había crecido a 30 empleados y 50 clientes regulares. Abrí una segunda oficina en una ciudad vecina. Implementé tecnología para coordinar servicios más eficientemente. Obtuve contratos con compañías de seguros para ser proveedor preferido. Mi educación continua fue fundamental. Tomé cursos en línea sobre administración de negocios, finanzas y liderazgo. Obtuve certificaciones en gestión de cuidados de salud. Asistí a seminarios de bienes raíces e inversiones. Cada cosa que aprendía la aplicaba inmediatamente en mis negocios. 3 años después de que Marcos me dejó sin nada, mi negocio de cuidados generaba $500,000 en ingresos anuales. Mi portafolio de bienes raíces incluía 8 propiedades rentadas, que generaban ingresos pasivos sustanciales. Había acumulado inversiones en fondos indexados y acciones. Mi valor neto personal superaba el $1,000,000. Pero más importante que los números en mi cuenta bancaria era la transformación personal. Ya no era aquella mujer ingenua que firmaba papeles sin leer. Ya no era alguien que ponía su futuro en manos de otra persona. Me había convertido en una mujer de negocios astuta, una inversionista educada, una líder respetada. Había descubierto capacidades en mí misma que nunca supe que existían. Mi éxito no pasó desapercibido. Periódicos locales escribieron sobre mi empresa como ejemplo de emprendimiento exitoso. Cámaras de comercio me invitaron a hablar sobre construcción de negocios y superación personal. Otras mujeres comenzaron a buscarme para mentoría, especialmente aquellas que habían pasado por divorcios o traiciones financieras. Compartir mi historia se convirtió en una forma de sanar. Cada mujer que ayudaba a empoderarse financieramente era una pequeña victoria contra la víctima que alguna vez fui. Creé un programa de mentoría informal donde enseñaba a mujeres sobre finanzas básicas, emprendimiento e inversiones. Ver a estas mujeres transformarse, ganar confianza y tomar control de sus vidas financieras me llenaba de un propósito que iba más allá del dinero. Hubo momentos durante este camino donde la soledad me golpeaba fuerte. No era soledad por falta de personas a mi alrededor, sino algo más profundo. Era la soledad de haber cambiado tanto que ya no encajaba en los espacios donde solía estar cómoda. Mis antiguas amigas hablaban de sus esposos, de dramas matrimoniales, de depender de sus parejas para decisiones financieras. Yo ya no podía relacionarme con esas conversaciones. Había noches donde me preguntaba si el precio de mi independencia era la conexión humana genuina. Pero entonces conocía a otra mujer emprendedora, a otra sobreviviente que había construido algo desde las cenizas, y entendía que no estaba sola. Solo había evolucionado a un espacio diferente. La terapia también fue fundamental en mi proceso, aunque no lo mencioné antes. 6 meses después de que Marcos se fue, cuando ya estaba trabajando obsesivamente y apenas durmiendo, una colega enfermera notó que estaba al borde del colapso. Me recomendó a una psicóloga especializada en traumas y reconstrucción personal. Al principio resistí la idea. No tengo tiempo ni dinero para terapia, le dije, pero ella insistió y finalmente cedí. Esas sesiones semanales se convirtieron en mi ancla emocional. Aprendí a procesar la traición, a perdonarme por mi ingenuidad, a transformar la rabia en motivación productiva en lugar de destructiva. Mi terapeuta me ayudó a entender que estaba usando el trabajo como mecanismo de evitación del dolor. Me enseñó que sanar y construir podían suceder simultáneamente. Sin esa guía profesional, creo que mi éxito habría sido mucho más vacío.
También hubo fracasos que no mencioné. No todo fue una línea ascendente perfecta hacia el éxito. Mi cuarta propiedad de bienes raíces fue un desastre completo. La compré sin inspeccionarla adecuadamente, demasiado confiada después de 3 éxitos consecutivos. Resultó tener problemas estructurales graves que me costaron $50,000 en reparaciones inesperadas. Perdí dinero en esa inversión durante 2 años antes de finalmente poder venderla con una pequeña pérdida. Ese fracaso me humilló y me enseñó una lección valiosa sobre humildad y diligencia de vida. Aprendí que el éxito temprano puede crear arrogancia peligrosa. Cada fracaso subsecuente me enseñó algo crítico que ningún libro o seminario podría haberme enseñado. Hubo también una relación breve y desastrosa, aproximadamente 2 años después de que Marcos se fue. Conocí a un empresario en una conferencia de negocios. Era carismático, exitoso, y parecía entender mi mundo de una manera que Marcos nunca lo hizo. Salimos durante 6 meses, pero eventualmente me di cuenta de que estaba repitiendo patrones viejos. Estaba buscando validación externa nuevamente, queriendo que alguien me dijera que era suficiente. La diferencia esta vez fue que lo reconocí temprano y terminé la relación antes de perderme a mí misma nuevamente. Esa experiencia me enseñó que sanar de una traición no es un proceso lineal. Hay recaídas, hay momentos de duda, hay días donde la mujer fuerte que construiste se siente como una fachada frágil. Pero cada vez que te levantas de esas recaídas, te vuelves genuinamente más fuerte. Mi relación con el dinero también cambió profundamente de maneras que no anticipé. Al principio, cada peso ganado era evidencia de mi valor, una forma de medir que ya no era la mujer que Marcos desechó. Pero con el tiempo y más terapia, entendí que estaba usando el dinero como sustituto del amor propio. Mi terapeuta me hizo una pregunta devastadora. Si perdieras todo mañana, ¿todavía te sentirías valiosa? La pregunta me paralizó porque honestamente no estaba segura de la respuesta. Pasé meses trabajando en separar mi valor personal de mi valor neto. Aprendí a apreciar el dinero por la libertad y opciones que me daba, no como medida de mi valía como ser humano. Esa distinción fue crítica para mi bienestar mental a largo plazo. También descubrí el poder de la vulnerabilidad en el liderazgo. Al principio, como dueña de negocio, sentía que tenía que proyectar perfección constante. No podía mostrar debilidad, duda o miedo frente a mis empleados, pero esa fachada era agotadora y creaba distancia con mi equipo. Lentamente aprendí a compartir mis propios fracasos y dudas de manera apropiada. Cuando cometía un error, lo admitía abiertamente y explicaba qué aprendí de él. Cuando enfrentaba una decisión difícil, pedía input a mi equipo en lugar de pretender que tenía todas las respuestas. Esta vulnerabilidad auténtica creó una cultura de confianza en mi empresa que se convirtió en una de nuestras mayores fortalezas. Mis empleados se sentían seguros para innovar, para admitir errores, para crecer. Y esa cultura se reflejó directamente en la calidad excepcional de servicio que proporcionábamos a nuestros clientes. Y entonces, en una tarde ordinaria, mientras revisaba reportes financieros en mi oficina, recibí una llamada inesperada. Era Marcos. Habían pasado 4 años desde aquella mañana en que desperté sola. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, no de amor, sino de una mezcla de emociones complejas, rabia residual, curiosidad y, sorprendentemente, indiferencia. Su voz sonaba diferente, menos segura, casi tímida. Me pidió si podíamos vernos para hablar. Mi primer instinto fue colgar, pero algo me hizo aceptar. Tal vez necesitaba ese cierre. Acordamos encontrarnos en un café neutral al día siguiente. Cuando llegué al café, casi no lo reconocí. El hombre seguro y arrogante que me había dejado parecía haber envejecido una década. Se veía cansado, desgastado,
con la ropa arrugada y una mirada de derrota que nunca le había visto. Yo, en cambio, llegué en mi auto nuevo, vestida profesionalmente, irradiando la confianza que había construido con tanto esfuerzo. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Nos sentamos y hubo un silencio incómodo. Finalmente, él comenzó a hablar. Me contó que su gran negocio con su nueva pareja había fracasado espectacularmente. Perdieron todo el dinero que me robó en inversiones mal pensadas y decisiones empresariales desastrosas. Su relación con la otra mujer se desintegró cuando el dinero se acabó. Resultó que ella solo estaba interesada en él por las oportunidades financieras que pensó que tendría. Marcos había pasado los últimos 2 años trabajando en empleos mal pagados, apenas sobreviviendo. Vivía con un amigo porque no podía pagar su propio apartamento. Sus deudas lo asfixiaban. Mientras tanto, había escuchado sobre mi éxito. Los rumores viajaban rápido en nuestra ciudad. Sabía que yo había construido un negocio próspero, que tenía propiedades, que me había convertido en alguien exitoso y respetado. Cada historia que escuchaba sobre mí era un recordatorio de lo que había perdido, de la esposa leal y trabajadora que había traicionado por una fantasía egoísta. Me miró con ojos suplicantes y dijo las palabras que probablemente había ensayado 1000 veces. Valeria, cometí el peor error de mi vida. Fui un idiota, un cobarde. Tú eras lo mejor que me pasó y lo destruí. He venido a pedirte perdón y preguntarte si hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo. Lo miré sin decir nada por un largo momento. Estudié su rostro, buscando cualquier rastro del hombre del que me enamoré en la universidad. Pero ese hombre ya no existía, si es que alguna vez existió realmente. O tal vez era yo la que había cambiado tanto que ya no podía verlo de la misma manera. Finalmente hablé, y mi voz era calmada, firme, sin rastro de la fragilidad que él probablemente esperaba. Le dije que apreciaba sus disculpas, aunque llegaban 4 años tarde. Le dije que entendía que había sufrido las consecuencias de sus propias decisiones, como todos debemos hacer. Pero luego le dejé algo muy claro. No había ninguna posibilidad de volver atrás. Le expliqué que cuando me dejó sin nada, sin dinero y sin dignidad, me hizo un favor, aunque no fue su intención. Me obligó a descubrir quién realmente era sin él. Me obligó a desarrollar fortaleza, independencia y capacidades que nunca habría desarrollado si hubiéramos seguido juntos. Marcos, le dije mirándolo directamente a los ojos, cuando te fuiste, destruiste a la Valeria que conocías. Esa mujer ingenua y dependiente ya no existe. La mujer que soy ahora no te necesita. No necesito tu amor, tu aprobación o tu presencia en mi vida. He construido algo sólido, algo de lo cual estoy orgullosa y lo hice completamente sola. ¿Por qué diablos querría compartir eso contigo ahora? Vi lágrimas formarse en sus ojos. Comenzó a suplicar, hablando de cómo había cambiado, de cómo podría contribuir a mi vida ahora, de cómo entendía su error. Pero sus palabras sonaban huecas. Era obvio que no estaba buscando amor o reconciliación genuina. Estaba buscando un salvavidas financiero, una forma de salir del hoyo en el que él mismo se había metido. No me estaba buscando a mí, estaba buscando mi éxito. Le dije algo que necesitaba escuchar, no por crueldad, sino por honestidad. Marcos, tú no me amas. Amas la idea de la estabilidad que yo represento ahora. Si yo estuviera todavía quebrada y luchando, no estarías aquí. Vienes ahora porque fracasaste y buscas que alguien te rescate, pero yo no soy tu salvación. Ya no soy la mujer que pone las necesidades de otros antes que las suyas propias. Esa lección me costó $200,000 y 4 años de reconstrucción. No voy a olvidarla jamás. Me levanté de la mesa, lista para irme. Pero antes de hacerlo, saqué un sobre de mi bolso. Dentro
Había un cheque por $5,000. Se lo entregué y vi su expresión de confusión. «Esto no es para ti», le expliqué. «Es para mi propia paz mental. Considera esto ayuda de emergencia de alguien que alguna vez te importó. Úsalo para estabilizarte, encuentra un terapeuta, obtén ayuda para ordenar tu vida. Pero después de hoy, no quiero volver a verte ni escucharte. Este dinero cancela cualquier deuda emocional que pudiera sentir que todavía existía entre nosotros». Salí del café sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí algo que no esperaba: liberación. Por 4 años había cargado con el peso de su traición, aunque lo había convertido en motivación. Pero ese encuentro me liberó completamente. Ya no era una mujer traicionada construyendo un imperio por despecho o por probar algo. Era simplemente una mujer exitosa que había superado su pasado completamente. Esa noche, en mi hermoso apartamento con vista a la ciudad, reflexioné sobre mi jornada. Desde aquel cuarto diminuto, en un barrio difícil hasta aquí. Desde no tener nada en el bolsillo hasta ser millonaria. Pero más importante, desde ser una mujer que no se valoraba a sí misma hasta ser alguien que conocía profundamente su propio valor. El dinero era maravilloso, la seguridad financiera era liberadora, pero lo más valioso era la transformación interna. Hoy, 5 años después de que Marcos me dejó, mi empresa de cuidados ha expandido a 4 ciudades y genera múltiples millones en ingresos anuales. Mi portafolio de bienes raíces incluye 22 propiedades. He diversificado mis inversiones en acciones, fondos y hasta algunas startups tecnológicas. Mi valor neto personal supera los $5 millones, pero los números no son lo que más valoro. Lo que más valoro es haberme convertido en mentora para docenas de mujeres que están reconstruyendo sus vidas después de traiciones, divorcios o pérdidas financieras. He creado un programa formal de educación financiera para mujeres en mi comunidad. Cada mujer que empodera financieramente es mi forma de transformar mi dolor pasado en propósito presente. ¿Alguna vez pienso en Marcos? Honestamente, muy rara vez. Cuando lo hago es con una extraña gratitud. Su traición, aunque devastadora en el momento, fue el catalizador para mi transformación. Si él nunca me hubiera dejado sin nada, probablemente seguiría siendo aquella mujer dependiente y financieramente ignorante. Nunca habría descubierto mi capacidad para los negocios. Nunca habría desarrollado esta fortaleza. Nunca habría ayudado a tantas otras mujeres a encontrar la suya. Su peor acción hacia mí terminó siendo el mejor regalo que pudo haberme dado, aunque no fue su intención. Esta historia no es sobre venganza o sobre probarle algo a un ex. Es sobre descubrir que dentro de ti existe un poder que tal vez no sabías que tenías. Es sobre levantarte cuando la vida te derriba brutalmente. Es sobre negarte a ser víctima de tus circunstancias y tomar control absoluto de tu destino. Si estás pasando por algo similar, si alguien te traicionó, te dejó sin nada, te hizo sentir pequeña o incapaz, déjame decirte algo. Ese momento no te define. Tu respuesta a ese momento es lo que te define. Dentro de ti existe una fuerza, una inteligencia, una capacidad que solo espera ser descubierta. A veces necesitamos que la vida nos quite todo para darnos cuenta de que somos capaces de reconstruirlo todo por nosotros mismos. Y cuando lo hagas, cuando te levantes de esas cenizas, serás una versión de ti mismo tan poderosa que tu antiguo yo no podrá reconocerte. No permitas que nadie te haga sentir que eres menos de lo que eres. No dependas de nadie más para tu seguridad o validación. Construye tu propio imperio financiero y emocional. Y cuando aquellos que te subestimaron finalmente vean lo que te convertiste, será demasiado tarde para ellos, pero será perfectamente a tiempo para ti. ¿Te gustó esta historia?
¿Te sentiste inspirado? Entonces, déjame un comentario aquí abajo contándome qué pensaste. ¿Has pasado por algo similar? ¿Qué lección te llevas de la historia de Valeria? Y si quieres, cuéntame de qué rincón del mundo estás viendo este video. Tu comentario importa y quiero leerlo y responderte. Para más historias emocionantes como esta, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo.